Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a revisar el tema de las macromoléculas de la vida. Específicamente nos vamos a referir a las proteínas. Muy bien, vamos empezando por recordarles que las proteínas son unas de las macromoléculas de la vida. Ya lo hemos visto, ya vimos los polisacáridos que están hechos de azúcares, los lípidos o membrana que están hechas de ácidos grasos y las proteínas que vamos a ver hoy, cuyos eslabones son los aminoácidos. Vamos a ver algunas de sus funciones, ejemplos, cómo se están organizados los monómeros, o sea, cada eslabón de la proteína, cómo se sintetizan, cómo se pueden degradar y algunos otros datos de interés. Una de las cosas más interesantes es de dónde viene la palabra proteína. Proteína viene de proteus o proteo, que es el dios que se puede convertir en cualquier cosa. Ustedes van a la literatura griega, es muy interesante conocer la historia de este Proteo, que es un dios, es uno de los dioses del mar, y Proteo tenía la capacidad de poder adquirir cualquier forma que él quisiera. Y es que es interesante, pero las proteínas tienen múltiples formas también y múltiples funciones. Prácticamente cuando nosotros hablamos de proteínas, de lo que estamos hablando es de las funciones de la célula. Les recuerdo que una de las funciones de la célula es hacer proteínas, pero precisamente hace las proteínas porque todo lo que hace la célula está condicionado a que funcionen bien las proteínas. Las proteínas tienen múltiples funciones y es uno de los grupos más heterogéneos de moléculas que vamos a encontrar. Está la función enzimática, función hormonal, de señalización, función de transporte, de estructura, de defensa, de movimiento, de reserva de señales, la función reguladora, y así nos vamos a etcétera, 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 porque prácticamente todas las funciones de la célula están controladas, reguladas y se hacen con proteínas. Muy bien, pero pues tenemos que poner cuando menos algunos grupos y vamos a hablar de que estas proteínas son un grupo estructuralmente muy diverso, porque como ven, pues hay desde enzimas hasta estructuras, ¿no? Pero vamos a hablar rápidamente de las funciones. Pueden tener una función estructural, por ejemplo, las fibras musculares, el tejido conectivo, la queratina, que forma el cabello, las plumas de algunos animales, pues todas esas son funciones de estructura o estructurales. Otra de las funciones es de transporte, como por ejemplo la hemoglobina que transporta oxígeno, otras moléculas transportan a otras proteínas. Hay canales de membrana que pueden transportar por esas proteínas a través de la membrana. Si recuerdan, la membrana es una bicapa de lípidos, pero debe de tener comunicación con el exterior para poder mandar y poder meter materiales, moléculas, etcétera. Todo se hace a través de canales y esos canales están hechos de proteína. Sirve como señal química, las hormonas, muchas hormonas y muchas sustancias que tienen acciones hormonales, o sea, una acción hormonal es que se produce en un lado y tiene acción en otro lado, también son proteínas. Movimiento, todo lo que se mueva tiene como función, como base de movimiento, la proteína. Todo el músculo que movemos son contracciones, los dedos se contraen porque el músculo se aprieta y entonces se contrae. Eso que se aprieta son proteínas. Hay dos proteínas muy importantes que se dedican específicamente al movimiento, que son la actina y la miosina. La respuesta inmune, los anticuerpos, el sistema del complemento, los marcadores de superficie celular, todas estas son también proteínas. Y obviamente una de las funciones más importantes es que sirve de catálisis. Enzimas hacen que se lleven a cabo mucho más rápido las funciones o las reacciones químicas dentro de la célula, las facilitan algunas proteínas que llamamos enzimas. Además de eso, pues sabemos que las proteínas son un polímero, como habíamos dicho. Es un polímero, o sea, una cadena. Una proteína es una cadena y los eslabones son los monómeros, que en este caso de las proteínas son los aminoácidos. Entonces vamos a ver la estructura de los aminoácidos. Un aminoácido es una estructura básica. Tenemos 20 tipos de aminoácidos, puede haber algunos otros porque hay modificaciones de los aminoácidos básicos, de los más importantes. Sin embargo, todos tienen la misma estructura. Es una estructura muy sencilla que no se les va a olvidar, porque la misma palabra aminoácido te dice cómo está constituido
esta molécula. Entonces, lo primero es que tenemos que recordar es que hay un carbono central. Este carbono central, que lo podemos ver aquí, se llama carbono alfa. Este carbono alfa está conectado con dos grupos funcionales. Uno de los grupos funcionales es el amino, el grupo amino, ¿verdad? NH2. Y el otro grupo funcional que tiene el otro lado es el grupo carboxilo o ácido carboxílico. Entonces, esta es la estructura básica de un aminoácido, un grupo amino y un grupo carboxilo. Entonces, está muy fácil, el aminoácido, amino, grupo ácido carboxílico, aminoácido con un carbono alfa en el centro. Muy bien, entonces este carbono alfa es lo que nosotros llamamos vamos a ver que es importante la función de este carbono, que permite que el grupo amino y el grupo carboxilo pegados a este carbono alfa puedan tener este tipo de movimiento giratorio, un movimiento de rotación alrededor de ellos, que permite que se pueda acomodar el radical o la cadena lateral, esta cadena lateral que tienen los aminoácidos. Entonces todos los aminoácidos tienen esta estructura de arriba idéntica. Lo único que va cambiando es esta cadena R o cadena lateral. Si le pongo yo aquí una H, simplemente una sola H, se me hace a mí el aminoácido más simple, que es la glicina. Si ya le pongo un CH3, como en este caso, pues ya es una alanina. Y así estas cadenas van cambiando y son las que le van a dar el nombre y la función a cada uno de estos aminoácidos. Muy bien. Entonces aquí vemos la forma ionizada, aquí vemos la estructura con palitos y bolitas y vemos son el carbono alfa que está en el centro. Tenemos el grupo ácido carboxílico, el grupo amino y acá abajo en este caso tenemos un grupo metilo. Entonces esto es una alanina. Aquí tenemos lo mismo pero con el modelo que ya hemos hablado que se llama llenado espacial. Muy bien. Entonces los aminoácidos se pueden conectar entre ellos porque les digo son cadenas. Y aquí está lo interesante. Los aminoácidos para conectarse entre ellos se puede conectar este grupo ácido carboxílico, que es un grupo funcional, puede interactuar con el grupo amino de otro aminoácido y hacer un enlace. Por ejemplo, aquí tenemos un carbono alfa central, el grupo amino, y aquí el grupo carboxilo que interactúa con el grupo amino, y en amarillo tenemos lo que nosotros llamamos un enlace peptídico. Los enlaces entre un aminoácido y otro son los enlaces peptídicos. Y aquí tenemos los 20 aminoácidos. ¿Sí? Hay clasificaciones de los aminoácidos de distintas formas, de distintas razones que los clasifican. Pueden calificarse como apolares, como sin carga, como ácidos, como básicos. Hay otras clasificaciones donde también están los aromáticos, los que contienen un azufre en su molécula. Entonces hay varias clasificaciones en cómo podemos llamar a los aminoácidos. También están los aminoácidos que se llaman de cadena ramificada. Esos son interesantes en medicina, en deportes, porque sirven para construir masa muscular. Entonces vamos a ver rápidamente algunas de las clasificaciones. Y pues les recuerdo, entonces esto es la estructura molecular que va a tener un aminoácido. Grupo amino, NH2, grupo carboxilo, C doble enlace OH, y una cadena lateral que nos va a dar el origen de todos el resto de los aminoácidos. Muy bien, aquí podemos ver entonces cómo está el aminoácido con su carbono alfa central. Aquí podemos ver que algunos aminoácidos tienen isómeros. Esto es que hay aminoácidos que están en espejo, que se parecen al otro en espejo. Unos son levo y los otros son dextro. Sin embargo, esta información, aunque existen estos aminoácidos, para nosotros no es relevante, ya que todas las proteínas que tenemos nosotros, todas las proteínas de los seres humanos, todas las proteínas de los mamíferos, todas las proteínas de los animales, son exclusivamente levoaminoácidos, L-aminoácidos. Muy bien. Y luego tenemos, como les decía, tenemos varias familias de aminoácidos, los ácidos básicos. Están estos que pueden tener estas cadenas laterales muy largas, como en este caso, como en este. Pueden ser cadenas que tengan nitrógenos, y todo eso es lo que le va a dar el nombre a los diferentes aminoácidos. Aquí es nada más para recordarles cómo se hace el enlace que junta un aminoácido con otro. Les recuerdo, este tipo de enlace se llama enlace peptídico. Por eso también
a las cadenas de aminoácidos, a las proteínas, se les llama polipéptidos, porque tienen muchos enlaces peptídicos. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace un enlace peptídico? Aquí lo pueden ver. Tenemos aquí un aminoácido. Aquí tenemos otro aminoácido, el que ustedes quieran. Por eso nomás le ponemos R. Y aquí tengo el grupo carboxilo, que va a interactuar con el grupo amino. Se va a formar aquí una molécula de agua con este hidrógeno y este oxígeno. Y aquí se forma la molécula de agua. Se libera esa molécula de agua y entonces queda unidos los dos aminoácidos por este enlace que está en gris aquí, que es lo que nosotros llamamos un enlace peptídico. Aquí tenemos otro aminoácido unido con un enlace peptídico, otro aminoácido unido con otro tercer aminoácido con enlaces peptídicos. Entonces aquí podemos ver 1, 2, 3 aminoácidos con 1, 2 enlaces peptídicos. Y lo mismo lo podemos ver aquí. Estamos poniendo el ejemplo de la glicina. Como les decía, es el aminoácido más simple. Tiene su carbono alfa, su ácido carboxílico, su grupo amino y tiene 2 hidrógenos. Es lo mismo que en este lado, pero aquí nada más le ponen la alanina con un grupo metilo en el carbono alfa. Le ponen grupo metilo y entonces pueden interactuar otra vez el grupo carboxilo con el grupo amino, liberarnos aquí una molécula de agua y crear un enlace peptídico. Muy bien. Entonces esto es lo que respecta a cómo se van formando los aminoácidos. Otra vez, les voy a pasar varias estructuras para que se vayan quedando grabadas. Algunas de estas vienen en el examen generalmente y les ponemos, por ejemplo, ¿qué es esta molécula? Podría venir en el examen. Pues ustedes ya ven la molécula, la observan y lo primero que ven es el carbono alfa, el ácido carboxílico, el grupo amino. Entonces esto dice un aminoácido. ¿Cuál? Pues el que cualquiera. Aquí tenemos la cadena lateral. Y si hablamos del aminoácido y el grupo R o grupo variante, aquí lo podemos ver también. A lo que les comentaba es de la capacidad que tiene este carbono alfa de hacer rotar los planos del aminoácido, porque a veces estas cadenas son muy largas, entonces no podrían estar todas, esta y esta en el mismo lado, sino que a veces el carbono alfa tiene una cadena lateral muy grande y tiene que rotarse para que pueda caber en esa cadena ese aminoácido. Entonces, esta rotación se da gracias a que el carbono alfa tiene la capacidad de permitir que los aminoácidos giren alrededor de este carbono alfa. Los aminoácidos todos, aquí están en la lista, son los 20 aminoácidos que tenemos, y de estos 20 aminoácidos, aquí está la clasificación de polares y los no polares. Lo importante de esta imagen es que recuerden que todos tienen su nombre, ¿ok? Y hay una clasificación para poner una abreviación del nombre. La abreviatura de los aminoácidos, hay dos nomenclaturas. Una nomenclatura de 3 letras, que es la que ven después del nombre, y una nomenclatura de 1 letra. ¿Por qué se hicieron 2 nomenclaturas? Bueno, las cadenas de aminoácido, una proteína promedio tendrá unos 2000 aminoácidos, por decir. Hay proteínas que tienen 10.000, hay proteínas que tienen muchísimos más aminoácidos, son cadenas muy largas. Entonces, cuando tú quieres poner la secuencia, cuáles son los aminoácidos que forman esta cadena, el problema que tenemos es que imagínate poner todos los nombres: ácido aspartico, coma, alanina, coma, arginina. Entonces, poner la estructura de una proteína, pues te gastarías muchísimo papel, ¿no? O muchísimo tiempo en escribir todo eso. Entonces se creó una nomenclatura de 3 letras. Entonces, por ejemplo, el ácido aspartico es ASP, el ácido glutámico es GLU y así. Sin embargo, pues no todos, de todos modos, son unas cadenas muy largas, porque les digo, pues poner 10.000 aminoácidos con 3 letras, pues ahí nomás son, 30.000 letras serían. Entonces se creó una nomenclatura, otra nomenclatura de una sola letra. Pero como se repetía la letra inicial en muchos aminoácidos, pues tuvo que modificarse la primera letra de cada aminoácido. No necesariamente es la primera letra de la nomenclatura de una sola letra. Por ejemplo, si yo busco la palabra alanina, pues la alanina es ala y una letra es A. Siempre que haya una A va a ser alanina. Pero
Cuando se encontraron con la asparagina, pues también empieza con A, entonces le tuvieron que poner N. Y luego se pusieron ácido aspartico, pues le tuvieron que poner otra letra, no pueden poner la A también, le pusieron D. Y luego viene la arginina, que también empieza con A, entonces a esa le pusieron la R, porque en inglés R es R, de la arginina se convirtió en la R. Y así, entonces es muy fácil, están las nomenclaturas de 3 letras y de una letra que tenemos para todos los aminoácidos. Muy bien. Aquí está otra lista con todos los aminoácidos, que también hay una clasificación, los aminoácidos no polares o alifáticos, los que están cargados positivamente, etcétera. Entonces hay muchas clasificaciones. En realidad para el curso lo que me interesa es que sepan que existen algunos de estos aminoácidos. Por ejemplo, me interesa el grupo de los aminoácidos aromáticos, que tienen unas cadenas aromáticas, anillos aromáticos aquí, que son la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. También me interesan los aminoácidos que se llaman de cadena ramificada, que tienen cadenas muy largas, que son la leucina, isoleucina y la valina. Aquí está valina, leucina y la isoleucina. Los que tienen azufre, la metionina, que está aquí, y ¿dónde está la cisteína? Aquí está, la metionina y la cisteína, que son los que tienen un grupo azufrado. Muy bien. Entonces esos son los aminoácidos. Hay muchas otras clasificaciones, que si tienen cadenas polares, que si son negativos, que si tienen un lado básico. Aquí se llaman alifáticos, y a los que son alifáticos son todos los aminoácidos que tienen una cadena lateral que nos recuerda a los lípidos, porque tienen hidrógenos y carbonos nada más. Son cadenas hidrocarbonadas, ¿no? Entonces aquí puedes ver, nomás hay un hidrógeno, que es la más simple. Aquí es hidrógenos y carbonos, hidrógenos y carbonos, hidrógenos y carbonos, puros hidrógenos y carbonos. Entonces todos esos son los que se conocen como aminoácidos alifáticos. Luego tenemos los aminoácidos aromáticos, como les comentaba, que tienen un anillo aromático, que son la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Luego tenemos los aminoácidos azufrados, la cisteína y la metionina. Los hidroxilados, que tienen un grupo OH al final, el grupo hidroxilo. Es importante porque este grupo, a estos aminoácidos, les da la capacidad, por ese grupo funcional, de que interactúen con otras moléculas. Entonces son clave las posiciones en que se encuentran la serina y la treonina para algunas moléculas, para poder interactuar con otras moléculas y llevar a cabo su función. Muy bien. Y están los aminoácidos básicos y los aminoácidos que son ácidos, porque tienen un ácido carboxílico, y sus amidas, que son las que están aquí, las amidas, de esos ácidos carboxílicos, de esos aminoácidos. Aquí está una lista con todos los aminoácidos, su nomenclatura de 3 letras, su nomenclatura de una letra, y aquí está la abundancia relativa, más o menos lo que tenemos nosotros. El peso molecular, obviamente la más simple, que es la glicina, es la menos pesada, y pues las otras, pues de más grandes, más pesadas, ¿no? Como el triptófano, que es una molécula bastante grande. Muy bien. Eso es con respecto a los aminoácidos y la estructura que tienen. Ahora, la forma en que se une un aminoácido con otra, como les decía, aquí lo vemos en amarillo. Este aminoácido, este es un carbono alfa. Traten de identificar ustedes. Lo que pueden hacer ahorita como práctica, le ponen pausa un momento y identifiquen cuáles son los carbonos alfa, identifiquen cuáles son los ácidos carboxílicos, identifiquen cuáles son los grupos amino. Entonces, pónganlo en pausa un momento y luego continuamos. Ya. ¿Okay? Entonces espero que aquí hayan identificado grupo amino, carbono alfa, el carboxilo que interactuó con el amino, carbono alfa, carboxilo que interactuó con el amino, carbono alfa, carboxilo que interactuó con el amino, carbono alfa y ácido carboxílico. Si se fijan en esta cadena, como todos los aminoácidos se acomodan de la misma forma, siempre un extremo va a tener un grupo amino y el otro un grupo carboxilo, igual que los aminoácidos, amino y carboxilo, ácido carboxílico, aminoácido. Pongo otro aminoácido y entonces siempre queda un amino y al final un carboxilo. Entonces aquí tenemos el extremo amino de esta cadena y el extremo carboxilo. Entonces nosotros, para abreviar, siempre le llamamos a cada extremo según la letra que tiene. Si es una N,
es el grupo N, el extremo N terminal, y si tiene un grupo carboxilo al final, ese es el extremo C terminal. Entonces, en el caso de esta cadena, aquí podemos decir, en esta cadena de 4 aminoácidos, este es el extremo N terminal y este es el extremo C terminal. Y cada uno, esto que está en amarillo, sería un enlace peptídico. Aquí hay otro enlace peptídico, aquí hay otro. Y lo que está en gris sería todo un aminoácido. Muy bien. Aquí vemos cómo se puede pegar una metionina, que es un aminoácido con azufre, aquí lo podemos ver. El ácido aspartico, que tiene un ácido carboxílico. La leucina, que es un aminoácido de cadena ramificada. Y la tirosina, que es un aminoácido que tiene un grupo aromático. Y vemos cómo se pueden juntar haciendo interactuar el grupo carboxilo con el grupo H, con el grupo amino. Y entonces se nos libera esta molécula de agua y quedan unidos de esta forma. Aquí también se libera una molécula de agua y quedan unidos de esta forma. Y aquí se libera otra molécula de agua y quedan unidos de esta forma. Las uniones es lo que nosotros llamamos enlaces peptídicos. Que no se olvide, enlace peptídico sirve para unir dos aminoácidos. ¿Ok? Este sería el extremo N terminal y este sería el extremo C terminal de este polipéptido. Sería un tetrapéptido porque tiene cuatro aminoácidos. Muy bien. Ahora, como vemos, esta cadena lateral quedó para este lado. Esta cadena lateral quedó para acá. Esta cadena para acá y esta para el otro lado. Y quedan de esa forma porque si yo quisiera poner esta cadena en este lado, sí iba a estar interactuando, iba a estar molestando. No podría estar por estas dos cadenas que tiene aquí a los lados. Esa es la capacidad que nos da el carbono alfa de que se nos muevan los aminoácidos y puedan estar acomodados a lo largo de la cadena. Esto que está aquí es una forma esquemática y esto que está acá sería como podemos poner nosotros esta secuencia. Y aquí viene un primer concepto que tenemos que hablar de los aminoácidos. Los aminoácidos, entonces, dijimos, como resumen lo que va hasta ahorita, es una cadena de aminoácidos. La proteína o el polipéptido es una cadena de aminoácidos. Pero esos aminoácidos nosotros nos podemos referir a ello, podemos estudiar su estructura primaria. Ese es el primer nivel de estructuración que puede tener una proteína o un polipéptido. Estructura primaria. ¿Qué quiere decir estructura primaria? La secuencia. La estructura primaria es la secuencia. ¿Cuál aminoácido? El nombre, cuál va después de, cuál va primero, cuál va después, cuál es el que sigue. En este caso, la secuencia que tendríamos, la estructura primaria, en este caso sería metionina, ácido aspartico, leucina, tirosina. Ese es el orden o secuencia, estructura primaria. Tienen varios niveles estructurales las proteínas, entonces siempre tenemos que recordar, los vamos a estudiar todos, son 4 niveles estructurales. De los 4 niveles estructurales que tenemos, el primer nivel estructural es la secuencia. Entonces cuando digo, ¿cuál es el primer nivel estructural de una proteína? Te están preguntando la secuencia, el orden en que están acomodados esos aminoácidos. Muy bien. Cuando vamos aquí, por ejemplo, lo que podemos ver en esta imagen es precisamente una estructura primaria de una proteína, la que ustedes quieran. Como podemos ver, aquí están todos los aminoácidos en secuencia. Entonces lo que estamos representando en esta imagen es la estructura primaria de una proteína. Muy bien. Además de la estructura primaria, las proteínas son tan largas que no están así como cadena, sino que las proteínas se doblan y tienen interacciones. Los mismos aminoácidos dentro de la cadena pueden tener interacciones con otros aminoácidos de la misma cadena y darnos el siguiente nivel estructural que tienen las proteínas. Las proteínas, así como tienen su estructura primaria o secuencia, tienen la estructura secundaria. Y aquí en la estructura secundaria nada más puede haber dos tipos. Por eso es secundaria, dos tipos. La estructura secundaria de una proteína puede ser o son alfa hélices o son beta plegados.
Ahorita lo vamos a ver. Entonces esos plegamientos que tiene la proteína que dan origen a la estructura primaria pueden ser por enlaces iónicos, pueden ser por enlaces puentes de hidrógeno. Como pueden ver aquí, una proteína se dobla sobre sí misma porque los aminoácidos que tienen estas posiciones se atraen por algún tipo de enlace. Puede ser, como les digo, iónico, un enlace puente de hidrógeno o algún otro tipo de atracción de las que ya vimos. Puede ser una fuerza de Van der Waals. Pueden ser dos aminoácidos que tengan azufre y que al doblarse queden frente al otro y ¡pum! Se juntan y se pegan por un enlace disulfuro, por ejemplo, también. Entonces, eso le empieza a dar estos dobleces a la proteína y es lo que nosotros llamamos la estructura secundaria. Como les comentaba, la estructura secundaria es como se dobla sobre sí misma y esta estructura secundaria puede ser o alfa hélice, que es el ejemplo que estamos viendo en este momento. Esto que está aquí es una alfa hélice que se hizo porque las interacciones entre esa cadena de aminoácidos permitió que se fuera formando esta alfa hélice. Y si se fijan, aquí son puentes de hidrógeno entre estos aminoácidos que hacen que se forme una alfa hélice. La otra estructura secundaria que se forma es la beta plegado. Aquí en este caso es una cadena que se dobla e interactúa con la misma cadena, se vuelve a doblar y forma una especie de plataforma. Esa plataforma que forma las proteínas cuando se pliegan sería la estructura secundaria, que se llama beta plegado. El beta plegado es esta especie de plataforma. Entonces, la estructura secundaria de una proteína puede ser alfa hélice, como el ejemplo que tenemos aquí arriba, una alfa hélice, o puede ser un beta plegado, como la estructura que tenemos así, aquí. Y el beta plegado puede ser de esta forma, por aminoácidos acomodados de esta manera, o por aminoácidos que hacen este tipo de doblez y que nos forma también una especie de túnel. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos estructura secundaria. Entonces, van dos estructuras que hemos visto hasta ahorita: la estructura primaria o secuencia, que es nada más la secuencia de aminoácidos, el orden en que están acomodados a lo largo de la cadena, y la estructura secundaria, que hay de dos tipos, lo que estamos viendo, alfa hélice o beta plegado. Muy bien. Y aquí podemos tener en esta imagen un ejemplo de lo mismo. Esto sería el extremo amino de una proteína, el extremo carboxilo, todos estos serían los aminoácidos, y la estructura primaria es la secuencia. Si yo tuviera el nombre de cada uno de estos aminoácidos, tendría la estructura primaria. La estructura secundaria sería lo que vemos aquí. Estos aminoácidos, el tipo de cadena lateral que tienen, forma un alfa hélice en esta zona. Y estos que están aquí, estos aminoácidos que están pintados aquí en rosa, forman, por la forma en que se atraen, nos van a formar un beta plegado. Entonces estos se quedan plegados como si fuera una plataforma. Esta sería la estructura secundaria: alfa hélice, beta plegado. Muy bien. ¿Cuál es la estructura terciaria? Bueno, si tenemos estructura primaria, secuencia, estructura secundaria, alfa hélice o beta plegado, también hay una estructura terciaria. Es una cadena de aminoácidos, tiene su estructura primaria, la secuencia. Cuando se forman las alfa hélices y los beta plegados queda más corta. Entonces puede tener dos beta plegados o dos alfa hélices. La forma en que esta estructura todavía se vuelve a doblar sobre sí misma, los beta plegados y las alfa hélices se doblan sobre sí mismos unos de otros, y entonces nos forman la estructura terciaria, que es la forma en que se acomoda esa molécula de proteína en la tercera dimensión. Terciario, tercera dimensión. Si hace, por ejemplo, una proteína 3, por decir, 3 alfa hélices, está una alfa hélice, otra alfa hélice y otra alfa hélice. Si se doblan sobre sí mismas esas alfa hélices, nos va a formar la estructura terciaria, o la forma en 3D que tiene esa proteína en el espacio. Esa sería la estructura terciaria de una proteína. Y esta estructura, ya que toma la proteína más compactada, pues tiene que ver igual con el tipo de aminoácidos que quedan cerca.
Por ejemplo, aquí vemos una alfa hélice que se hizo por puentes de hidrógeno, pero esta alfa hélice también tenía aquí, puede ser una metionina o una cisteína azufrada, acá otra, entonces se hizo un puente disulfuro con otro aminoácido que está muy lejos. Pero esto es lo que le va dando los dobleces, la forma en que se pliega la proteína, y entonces la forma en que se pliegan las estructuras secundarias en el espacio y la forma en la tercera dimensión, eso es la estructura terciaria. Y tiene que ver con puentes disulfuro, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals. Entonces todo esto nos da, por ejemplo, esta estructura. Si yo les dijera, por ejemplo, aquí, esta estructura que estamos viendo en A, ¿cuál es la estructura primaria? Tendría que dar la secuencia de aminoácidos. ¿Cuál es la estructura secundaria? Tendría que decir, bueno, la estructura secundaria, que puede ser alfa hélices o beta plegados, en este caso la estructura secundaria son 1, 2, 3, 4 alfa hélices. La estructura secundaria es el número de alfa hélices o número de beta plegados que tiene la molécula. Entonces la estructura secundaria sería 4 alfa hélices. Y la estructura terciaria sería la forma en que esas 4 alfa hélices se pliegan sobre sí mismas en el espacio, en la tercera dimensión, que es esa que está ahí, precisamente la forma en que están plegadas, que parece que forman una especie de tubo, casi paralelas una con otra. Esta sería la estructura terciaria. Aquí tenemos otra proteína que también tiene su estructura terciaria. Aquí tenemos otra proteína que está hecha de puros beta plegados y que forma una especie de barril, y esa sería la forma en que se acomoda en el espacio. Entonces esa sería la estructura terciaria. Muy bien. Aquí están otras proteínas que en este caso la forma en que se pegan unas con otras hacen una espiral, también es estructura terciaria. ¿Cómo sabemos de la estructura terciaria? Bueno, son moléculas. A nivel molecular lo que se hace es, se utiliza una técnica que se llama difracción de rayos X, se les mandan rayos X, rebotan, los vemos en una pantalla, y las imágenes que se ven ahí son las que permiten saber, ya saben los científicos, cuando se ven ciertas imágenes es que hay beta plegados, cuando se ven otro cierto tipo de imágenes se ven alfa hélices. Entonces así es como sabemos nosotros la estructura de las proteínas. Aquí tenemos, por ejemplo, una cristal de proteína, se le mandan los rayos X y esta es la imagen que da, y esta imagen nos permite saber que tiene cierto número de alfa hélices y beta plegados. Muy bien. Aquí tenemos ejemplo de las tres cosas, de los tres niveles estructurales que hemos hablado. Primer nivel estructural sería la secuencia. Entonces, aquí abajo podemos ver la secuencia con los aminoácidos en su nomenclatura de una letra. Aquí están todos los aminoácidos en nomenclatura de una letra, ¿sí? El extremo amino y el extremo carboxilo. Y lo que están haciendo son dos cadenas. Están comparando una proteína arriba con otra proteína acá abajo. Y nos están diciendo que la proteína de arriba pertenece a una levadura, mientras que la proteína de abajo pertenece a la Drosophila melanogaster, que es la mosca. Entonces están comparando esta proteína, cualquiera que sea, están comparándola, la de la levadura con la Drosophila, y están viendo que tienen ciertos aminoácidos que se encuentran en la misma posición, ¿verdad? Pues se parecen mucho a estas proteínas y es lo que están demostrando aquí. Ahora, esta que es la estructura primaria, nosotros podemos ver aquí la estructura secundaria. Estas proteínas tienen 3 alfa hélices. Esa sería la estructura secundaria. No tienen beta plegados. Y la estructura terciaria sería cómo están acomodadas esas alfa hélices en el espacio. O sea, aquí podemos ver que las primeras 2 alfa hélices son paralelas y la tercera es perpendicular a las 2 anteriores. ¿Okay? Esta sería la estructura terciaria. Entonces, aquí podemos ver la estructura primaria, secuencia, la estructura secundaria, número de alfa hélices, y la estructura terciaria, cómo está acomodada en el espacio, esta proteína. ¿Sí queda claro? Muy bien. Hay proteínas muy grandes. Esta es una proteína chiquita. Hay proteínas tan grandes que a veces es difícil describir toda su estructura primaria, secundaria y terciaria. Por ejemplo, vamos a ver una proteína muy grande. Esta que está aquí
pues es una proteína enorme, es un gigante. Esta es la que se llama, es una de las ribosomas, una proteína enorme, es una molécula gigantesca. Como vemos, pues tiene muchísimas alfa hélices. Aquí vemos una alfa hélice, acá vemos otra, aquí vemos un pedacito de alfa hélice, y aquí vemos la flechita. Las flechitas nos dice que son beta plegados, aquí hay unos beta plegados, aquí hay otro, aquí hay otro. Entonces está enorme, ¿ok? Es más para que vean cómo puede estar acomodada esa proteína. Ahora, hay zonas de las proteínas, áreas que tienen funciones específicas o que pueden tener, una sola proteína puede tener varias funciones. Una sola proteína puede tener un tipo de función en una área, otro tipo de función en otra área. Esas áreas de la proteína que tienen funciones muy específicas, las llamamos nosotros dominios. Dominios. Por ejemplo, aquí tenemos una proteína que es una sola cadena, empieza en el carbón, el extremo C o extremo ácido carboxílico, y luego viene, nos hace toda esta zona que está aquí en naranja, luego nos hace esta zona que está aquí en amarillo, con estos beta plegados, luego nos hace esta zona que está aquí en azul, con estos beta plegados y estas alfa hélices, y luego termina aquí haciéndonos esta zona verde, con estos beta plegados, y termina en el extremo amino o extremo N. Es una sola cadena muy larga, pero tiene 4 áreas, 1, 2, 3, 4, que cada una tiene una función para esa proteína. Entonces cada una de estas se llama un dominio. Repito, dominios son áreas de las proteínas que tienen funciones específicas. Y podemos ver en la parte de arriba lo que sería la estructura primaria. Y aquí estamos viendo la estructura secundaria y la estructura terciaria. Muy bien. Aquí vemos vemos cómo se pueden plegar y doblar estas proteínas. Aquí hay otras proteínas plegadas, más para que vean cómo se pueden acomodar en el espacio. Y esta es una proteína clásica muy característica que me sirve a mí para demostrarles el siguiente y último nivel estructural que tienen las proteínas. Y ahí vamos 3. La estructura primaria o secuencia, la estructura secundaria o número de alfa hélices y beta plegados, la estructura terciaria, que es la forma en que se acomoda en el espacio esa proteína. Pero no todas las proteínas están hechas de una sola cadena que tenga estas 3 estructuras. Hay proteínas que para ser funcionales, para poder hacer su trabajo, necesitan unirse con otras proteínas. Hay proteínas que necesitan juntarse 2 cadenas, o 3 cadenas, o 4 cadenas, o 5 o 6 o más. Entonces, varias cadenas que se tienen que juntar para que una proteína tenga una función, serían cada una llamada una subunidad. Entonces, el número de subunidades que forman una proteína funcional sería la estructura cuaternaria. Entonces, cuando hablamos de estructura cuaternaria, decimos básicamente cuántas cadenas o subunidades se necesitan para que esa proteína sea funcional. Hay proteínas que con una cadena son funcionales, como vimos, inclusive esa proteína última que vimos que tenía 4 zonas o 4 áreas o dominios, pues con una sola cadena tiene. Pero hay proteínas que necesitas 2 subunidades, 3 subunidades o 4 subunidades, como en esta imagen que estamos viendo. Esta es la imagen de una de las proteínas muy interesantes que van a ver ustedes cuando lleven inmunología, cuando lleven toda la función del sistema inmune. Y esta es un anticuerpo o inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas o anticuerpos son proteínas de defensa que crean los glóbulos blancos para protegernos de bacterias, de virus, etc. Es el fundamento de por qué sirven las vacunas. A nosotros nos exponen a una vacuna que es un pedazo de virus o una proteína del virus, y nosotros desarrollamos estas moléculas que son anticuerpos contra ese virus. Muy bien, pues estas moléculas, estas inmunoglobulinas o anticuerpos, están formadas de 4 subunidades, 4 cadenas. Si yo tengo una sola cadena no me sirve de nada, si tengo 2 no me sirve de nada, si tengo 3 cadenas no me sirven de nada. Tienen que estar estas 4 cadenas juntas para que pueda funcionar una inmunoglobulina. Y aquí las vemos, miren. Les voy a poner aquí, la primera cadena es esta, es una cadena larga que se llama cadena pesada, porque es la cadena más pesada que tiene. Tiene 2 cadenas pesadas,
Y estas son una y dos cadenas ligeras. Entonces, una inmunoglobulina, la estructura cuaternaria son 4 cadenas. No siempre cuaternario es 4. En este caso sí. Pero hay estructuras cuaternarias que necesitan 2 cadenas. Hay estructuras cuaternarias que necesitan 3. Esta es una molécula que su estructura cuaternaria también son 4 cadenas. 2 cadenas pesadas y 2 ligeras. Cada una es una subunidad. Y eso es la estructura cuaternaria que tiene esta inmunoglobulina o anticuerpo. Ahora, si yo tomo esta cadena, que es una cadena de las ligeras, y la separo, podemos ver la estructura. Aquí vemos el extremo amino, el extremo carboxilo, y estamos viendo cómo tiene beta plegados y beta plegados. Y estos beta plegados, que también tienen aquí un enlace disulfuro, que es el que vemos aquí, hace que tomen esta forma. Y estas son dominios, tienen su función en la forma en que trabaja el anticuerpo. Cada una de estas zonas de estas proteínas tiene su función muy específica, por eso se llama el dominio. Es un dominio de la cadena ligera. Muy bien. Entonces, aquí vemos otra molécula, varias subunidades. En este caso también son 4, y estas 4 nos forman un tetrámero, ¿verdad? Y la molécula más conocida, la molécula que siempre usamos de ejemplo, que es una de las moléculas más abundantes que tenemos en la sangre, que es la hemoglobina. La hemoglobina, sabemos, está dentro de los glóbulos rojos y va viajando, y es la que transporta el oxígeno desde que lo respiramos hasta llevarlo a los órganos y a los tejidos, a las células donde se necesite. Pues es esta molécula. Esta molécula tiene 4 subunidades también, entonces su estructura cuaternaria también son 4 subunidades. Para funcionar debe tener 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta unidas. Una cadena alfa sola no puede transportar el oxígeno, ni 2, ni una alfa y una beta. Tienen que ser 2 alfa y 2 beta. Y aquí podemos ver la imagen. Aquí tenemos una cadena alfa, beta, aquí tenemos la cadena alfa, y acá atrás está la otra beta, y acá abajo está la otra alfa. Y en el centro de cada una de estas es donde se transporta el oxígeno. La misma molécula la podemos ver. Si nosotros podemos ver aquí dentro, aquí se ven los aminoácidos, y aquí se ve una alfa hélice, aquí se ve otra alfa hélice, aquí se ve otra alfa hélice. Como podemos ver aquí, en este caso lo que estamos representando es precisamente la molécula de hemoglobina. Pero en este caso no podemos ver las alfa hélices, ni podemos ver tampoco la secuencia. Entonces no podríamos decir cuál es la estructura primaria, que sería la secuencia. Tampoco con esta imagen puedo hablar de la estructura secundaria, porque no veo las alfa hélices ni los beta plegados. Tampoco puedo hablar de la estructura, bueno, sí puedo hablar de la estructura terciaria, porque precisamente lo que me está mostrando, cómo están dobladas en el espacio esas alfa hélices. Entonces, en esta imagen lo que se está demostrando es la estructura terciaria de la hemoglobina, o sea, la forma en que se acomodan en la tercera dimensión las moléculas, y además me está mostrando también la estructura cuaternaria, o sea que necesito 4 unidades, 2 beta y 2 alfa, para poder transportar el oxígeno en estos grupos que están en rojo aquí. Entonces, en esta imagen lo que se está representando es la estructura terciaria y la cuaternaria de la hemoglobina. Ahora, vamos a suponer que ahora quiero ver la estructura secundaria, o sea, quiero ver las alfa hélices. Bueno, pongo esta imagen y es lo mismo. En esta imagen lo que estoy viendo ahora es la misma molécula de hemoglobina, pero ahora sí veo las alfa hélices. Entonces, en esta imagen estoy viendo la estructura secundaria, o sea, las alfa hélices, la estructura terciaria, la forma en que están acomodadas en el espacio, y la estructura cuaternaria, de que son 4 cadenas de hemoglobina o 4 subunidades las que están formando la hemoglobina. Lo que no estoy viendo aquí sería la estructura primaria, que sería la secuencia, porque pues no estoy viendo qué aminoácidos son los que están acomodados aquí para formarme esta alfa hélice. Entonces esta imagen no me permite conocer la estructura primaria de esta proteína, pero sí me permite conocer la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Muy bien. Que se pueden acomodar las proteínas en el espacio. Puede haber 2 cadenas que formen un dímero, puede haber cadenas largas, muy largas, que nos formen, como vimos, las hélices. Pueden formarse anillos, pueden formarse cadenas muy largas, como la colágena, por ejemplo.
Ahora, no solamente esto, pueden tomar otras formas también las proteínas. Los aminoácidos se pueden acomodar de otras formas. Por ejemplo, se pueden formar todos una serie de proteínas alrededor y formarnos una cápsula, como el caso de los virus. Se nos pueden formar filamentos también con proteínas. Hay filamentos que nos pueden formar túbulos, lo vamos a ver. Entonces hay muchas formas que pueden adquirir las proteínas y se pueden acomodar de muchas maneras. Aquí vemos, por ejemplo, la colágena, que también se acomoda. Son fibras de colágena que se acomodan entre ellas y nos forman tejido. Entonces, las proteínas se pueden atraer, como vimos, por puentes disulfuro y entonces darnos una estructura cuaternaria. En este caso, por ejemplo, si esta fuera una proteína que necesita 2 cadenas para funcionar, entonces diríamos que la estructura cuaternaria es de 2 subunidades. Lo importante de las proteínas es que es importantísimo que tomen una forma adecuada, porque una proteína interactúa con otra gracias a la forma específica que tiene. De ahí la importancia de las proteínas y de que se plieguen en forma adecuada. Esta proteína bien plegada va a encajar específicamente en esta otra proteína para llevar a cabo una función. Ese es el ejemplo de por qué las proteínas es tan importante el conocer las estructuras. Aquí vemos, por ejemplo, una cadena de aminoácidos que tienen interacción entre ellas y le dan la forma a esta proteína ya plegada. Y aquí vemos cómo pueden interactuar esas uniones que se forman entre dos diferentes proteínas, entre 2 cadenas. Son o por puentes de disulfuro, por puentes de hidrógeno, por fuerzas de Van der Waals. Todas ellas tienen que interactuar. Por ejemplo, aquí hay un puente de hidrógeno, aquí hay otros 2 puentes de hidrógeno, aquí hay otros 2 puentes de hidrógeno. Entonces, eso es lo que hace que se puedan unir, aunque también puede haber uniones electrostáticas, como en este caso, que podría ser una de Van der Waals. Entonces, como resumen, nada más para recordar, las proteínas tienen 4 niveles estructurales de los cuales podemos nosotros hablar. El primer nivel estructural es la secuencia, el orden de los aminoácidos. El segundo nivel estructural es o alfa hélices o beta plegados, el número de alfa hélices y beta plegados. La estructura terciaria es la forma en que esos alfa hélices y beta plegados se acomodan en el espacio o en la tercera dimensión, 3D, tercer nivel estructural. Y por último, el cuarto nivel estructural nos habla de cuántas subunidades necesita esa proteína para ser funcional. Esa es la estructura cuaternaria. En este caso que está ahí, es una proteína que está compuesta de 4 subunidades. Por eso coincide que cuaternario sea 4, pero no siempre. Cuaternario pueden ser 2 subunidades para que funcione. ¿Cuál es la estructura cuaternaria de esta proteína? Una sola subunidad. Nada más con esa puede funcionar. Entonces sería su nivel cuaternario, una sola subunidad. Si fueran 2, su nivel cuaternario serían 2 subunidades para que trabaje. Como en el caso de la hemoglobina y los anticuerpos, el nivel cuaternario coincide que son 4 subunidades para que pueda tener su función. Entonces, esto sería un resumen de los 4 niveles de las proteínas. Y por último, para que se quede bien el conocimiento, aquí les doy la representación de 2 diagramas que es prácticamente lo mismo. Los 4 niveles estructurales que puede tener una proteína. La estructura primaria o secuencia. La palabra clave de la estructura primaria es secuencia. La estructura primaria o secuencia, aquí lo vemos en colores, aquí en blanco y negro. La estructura secundaria o cuántas alfa hélices y beta plegados tiene. En este caso aquí está un beta plegado, un alfa hélice. Aquí está un beta plegado, un alfa hélice. La estructura terciaria es la forma en que se pliegan en el espacio esas alfa hélices y los beta plegados, o sea, cómo se ve en 3D. Y por último, la estructura cuaternaria, que consiste en el número de cadenas o número de subunidades que necesita esa proteína para ser funcional. Entonces, espero que con esto comprendamos lo que son las proteínas, cómo están organizadas, cómo hablamos de ella a través de sus niveles estructurales, de qué se tratan los niveles estructurales. Espero que con esto sea suficiente para cubrir el tema de las proteínas, que son de las macromoléculas de la vida que hemos estado hablando: carbohidratos, lípidos, proteínas. Y nos falta lo que veremos en el próximo video, que van a ser los ácidos nucleicos. Estudien y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias.